Bueno, esto es la tercera charla. Al final yo siempre digo lo mismo, estoy hablando continuamente de lo mismo, pero desde distintos, digamos, marcos o referencias. Pero al final es hablar de lo mismo, hablando de la energía, hablando de la conciencia, pues se pueden sacar muchas conclusiones y cada persona debería sacarlas. Yo recibo a diario, podría decir, muchos correos preguntándome cosas y resulta que me doy cuenta que la mayoría de las respuestas están en las charlas, en los vídeos, en los libros. No hay por qué comprar libros, sino incluso en el material gratuito que está en Cambio de Realidad. No digo esto para que no me escriban ni porque yo no tenga que contestar, sino porque las respuestas las tenemos todos y se sacan por pura lógica, además. Y además ese es el trabajo también que cada uno debería hacer y es el camino también para llegar a las respuestas que tenemos, que son universales. Cambio de realidad no es un cambio tampoco ni de vida ni de nada, sencillamente es un cambio de percepción. Decir, es como si saliéramos de este marco, pudiéramos entrar en otro escenario, el escenario de la conciencia, para ver este marco y cada vez más amplio, porque ahora veremos lo que quiero decir con lo de que cada vez más amplio. Esta charla de hoy se llama ¿Cómo funciona la energía? El concepto del bien y el mal. Bueno, cada tema, es decir, cada frase, pues daría lugar a hablar también mucho, pero con dos cosas que voy a decir se debería quedar claro. Eso no significa que se entienda perfectamente, que se puede interiorizar ya, que de repente pues tengamos un cambio tremendo de vida. No, al contrario. Lo diré más tarde cuando explique una cosa, pero lo voy a adelantar. Cuando empezamos a entender lo del concepto del bien y el mal y de cómo funciona la energía, resulta que nos damos cuenta que eso ya nos va a llevar toda la vida nos va a llevar el hecho de estar intentando encontrar ese punto medio que hay en el no concepto. Y entonces eso nos hace que no estemos pues desviando la atención hacia otras cosas. Bueno, vamos a empezar. Este es el primer tema, cómo funciona la energía. Si se fijan, el machanguito, yo lo llamo machanguito, o el puntito, que está con las pesas, es un buen ejemplo de cómo vivimos o cómo hemos estado viviendo hasta ahora. Todo a veces parece muy complicado, las cosas nos cuestan mucho esfuerzo. Hemos vivido hasta hoy, y todavía nos queda bastante tiempo vivir así, con el concepto del esfuerzo, de que las cosas para lograrlas hay que hacer un trabajo, hay un tiempo y hay una energía. Hay una entrega, un esfuerzo, lo llamemos como lo llamemos, o disciplina y todas estas cosas. Yo no quiero decir que no se consigan así las cosas ni que haya que dejar de hacerlo. Quiero decir que cuando empezamos a entender cómo funciona la energía, es súper fácil todo. Es decir, se rompe totalmente el paradigma anterior del esfuerzo, de la competencia, del esto y de lo otro, totalmente, porque entonces vas por la corriente de la energía. La energía es algo, yo no lo sé definir, intento definirlo porque me imagino que todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de energía. Es algo de lo que todo está compuesto, aquí lo vemos, todo, desde lo que podemos tocar, como es el pan que hay ahí, el dinero, un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento que tiene esta mujer, pues que desea un diamante, el fuego, el animal, un estado de ánimo, todo es energía. Y entender esto es no solo entenderlo, sino el intentar verlo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, verlo en todo, es básico, porque nos vamos dando cuenta de que todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Y si algo nos está costando mucho o algo está ocurriendo, significa que hay una energía ahí condensada o lo que sea, que no tienes que ir por ahí. Incluso hasta respirando la puedes eliminar, por así decirlo. Respirando y quitándote eso de medio. No hay que hacer muchas piruetas cuando vamos entendiendo estas cosas y vamos teniendo contacto con nosotros mismos. Entonces, la energía es eso de lo que todo está hecho. Entonces, quiero explicar, a ver,
Yo ya dije en el otro, además no paro de decirlo, en otros vídeos y en escritos, que cuando esta energía, es decir, que cómo está creada esta civilización y este universo al que a nosotros podemos llegar. Después explicaré lo que quiero decir, a dónde podemos llegar. Todo lo que nos podamos imaginar, si ahora de repente aparece un ovni aquí, esto forma parte de nuestra creencia. No es que nosotros creamos una cosa y el ovni es otra realidad. No, todo lo que podamos ver, todo lo que nos podamos imaginar, todo lo que veamos en sueños, lo que veamos cuando tomamos plantas alucinógenas, no es sino una creencia. Esto no significa que sea mentira, no, es real, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, es otra realidad, pero es una imaginación de una conciencia. Entendiendo eso dejamos de buscar. Lo que pasa es que no se entiende y seguimos buscando. Por ahí todo es la imaginación de una conciencia. Lo que queramos imaginar lo podemos tener, quiero decir, crear. Entonces, ¿cómo se ha creado esto? Cuando se condensa la energía, de manera que ya se ha explicado o que ya todos entendemos, se forma una forma. Esto yo me lo he inventado para poderlo explicar en las jornadas. Yo he puesto un globo en el que, al que le he dado una forma para que nuestra mente pueda captar lo que yo quiero decir. Entonces, dentro de este globo yo pongo creencia más emoción. Cuando hago las jornadas cambio de realidad, siempre digo que la emoción con la que se ha creado la realidad en la que estamos viviendo, la historia nuestra, es la emoción del miedo. Por eso todo lo que ocurre aquí lo vemos a través del miedo. Todo y todo. No está creado bajo la emoción del amor. No es tampoco malo, es otra cosa, pero está creado con la emoción del miedo, disfrazado con otras cosas. Es decir, la emoción del miedo da lugar a muchos sentimientos, incluso buenos, sentimientos que conocemos como buenos. Entonces, esto está formado por una creencia, una emoción, yo eso lo llamo una forma energética. Entonces, una forma energética es todo, desde un pensamiento, desde una imaginación, hasta un estado de ánimo, una opinión, evidentemente es otra forma energética, y todo lo que vemos es una forma energética. Esto es muy importante para lo que voy a decir después con el concepto del bien y el mal. Si vemos todo como una forma energética, es decir, porque está formada por una energía que tiene una creencia y una emoción, la podemos anular no dando emoción o no creyendo en esa forma energética, una de las dos. Más fácil es no dar emoción, porque la creencia muchas veces la tenemos y no nos las podemos quitar. Entonces, creo que es la siguiente, efectivamente, en esta diapositiva, por ejemplo, en esta foto, he puesto una foto, pues, intentando abarcar lo más que nosotros podemos llegar, por ejemplo, universo, galaxias, y ahora imagínense que la ciencia descubre otros universos, resulta que ya entra dentro de la forma energética. ¿Por qué? Porque nuestro lector de la realidad actual es la ciencia, y si la ciencia lo dice y lo aprueba, nosotros ya lo creemos, con lo cual ya comienza a existir. Hubo un físico que dijo, lo siento que no me acuerdo quién era, pero lo leí hace tiempo, dijo: el universo existe porque somos conscientes de él. Con eso he dicho todo. Con eso he dicho todo. Todo existe cuando somos conscientes. Si no somos conscientes, no existe. Entonces, si la ciencia nos trae ahora mismo un universo que descubren y que se aplica y se dice, pues sí, es verdad, esto es así, pues todos lo damos por bueno. Y entonces forma una forma energética y ese universo empieza a afectarnos de la manera que sea. Esto vale para todo. Para todo. Entonces, el concepto del bien y el mal, que es a lo que yo quiero tratar más en profundidad, porque bueno, por mucha profundidad que se trate, es complicado, porque lo es incluso para mí, y después cuando vean otra diapositiva explicaré cómo estar un poquito en el concepto cero, en el centro, lo es para mí a diario, por eso digo que es una cuestión de toda la vida. Entonces, cuando he dicho que nuestra historia, la historia de la civilización, cuando yo he querido transmitir esto, la única manera que he podido transmitirlo es que es una obra de teatro. Otras veces se dicen que es un sueño, vale, es un sueño, es una obra de teatro. Vamos a ponernos en la obra de teatro, entramos en la obra, viene alguien y nos cuenta que el pasado fue este, es decir, ya lo tenemos, ya nos lo han contado, ya forma parte, ya es una forma energética. Resulta que damos credibilidad
a cosas que no hemos visto. No hemos visto siquiera y le estamos dando credibilidad y eso lo hacemos continuamente, continuamente, porque atendemos al concepto del bien y el mal. Es que detrás de toda creencia está el concepto del bien y del mal, que es el mismo concepto. Ahí está el error, ahí está el mal, entre comillas. Entonces, yo siempre explico que esta civilización, vamos ahora a centrarnos en lo que nos interesa, que somos nosotros aquí, está creada con el concepto, es decir, es una obra de teatro y el título de la obra, el título, no hay otro título, es que estamos atendiendo a estos conceptos. Y todo sale de ahí, de hecho son conceptos además que cambian a lo largo del tiempo. Ahora, si pensamos en cosas, pues que son, es decir, todos estamos, como se dice, de acuerdo en cosas que están mal, hay cosas como bastante mal que estamos todos de acuerdo, y en otras a lo mejor no, y después cambiaría según la cultura, cambiaría según la época histórica también. Habría alguna época histórica que a lo mejor matar era de honor, porque habías matado, porque eras fuerte, eras valiente y te habías cargado al otro y tu pueblo pues está salvado por eso, y ahora pues está mal. Bajo ningún concepto eso lo vemos como bueno y nosotros lo llamamos evolución y al final es el mismo concepto pero son otras creencias, tenemos una creencia diferente sobre el mal pero el concepto está ahí porque no lo hemos salvado. Entonces el título de la obra es el concepto del bien y el mal. Entonces aquí pongo el concepto sobre el bien y sobre el mal es también una forma energética, es que es también una forma energética. Cuando podamos ver esto, primero nos liberamos nosotros y luego liberamos a mucha gente, al entorno que tenemos al lado, lo aseguro, nos liberamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos creemos que existe el bien y nos creemos que existe el mal y resulta que es el título de una obra de teatro y es lo mismo el bien y el mal. Intentaré dar algún ejemplillo por ahí para que para poderlo explicar mejor y que lo puedan comprender. Es complicado porque todo está dentro del concepto del bien y el mal y es muy complicado el extraerlo de los sentimientos, de los pensamientos y de nuestros actos. Quiero decir una cosa, yo no sé qué palabra utilizar porque claro, cuando utilizas una palabra ya está dentro, o buena o mala, ya tenemos una definición, pero yo me he inventado o me gusta mucho la palabra excelencia. También he leído autores hace tiempo que decían la manera perfecta de hacer las cosas. Y eso no tiene nada que ver con el bien ni con el mal. Eso es el instinto. Y creo que fue en otra charla que dije, si vas por la calle y alguien se cae, lo normal, y digo lo normal y lo común porque tampoco ocurre lo que voy a decir, porque además yo también he presenciado cosas de estas, lo normal es que por instinto y por excelencia y por manera perfecta de hacer las cosas vayas a ayudar a la persona que se ha caído. No te pones a pensar, ay, lo voy a ayudar porque eso es bueno, o no lo voy a ayudar porque es malo, imaginemos que fuera otra cosa, sino que actuamos por instinto y cada vez nos estamos separando más del instinto, porque estamos cada vez atendiendo más al concepto del bien y el mal, es decir, la línea energética del bien y el mal se está agrandando, y el bien está en un extremo, el mal en el otro. Y ahí lo pongo, además, de lo contrario, no veríamos, si no existiera la forma energética, no veríamos ni bien y no veríamos mal, y entonces estaremos hablando de otra cosa. Miren, la línea energética, en la primera charla puse lo del campo, que todo estaba lleno de puntos de conciencia y que lo que nosotros vivimos y que recordamos, es decir, en donde se enfoca nuestra conciencia, es una línea vivida. Es una línea vivida. Y esta línea, la del bien y mal, está más que vivida, porque es la que está creando nuestra realidad. Entonces esa línea es bien gorda en el campo. Entonces he puesto en un extremo el bien y en el otro extremo el mal. Y de ahí estos puntos es para ver un poco qué salen las creencias. Realmente del bien y del mal salen conceptos. Cuando yo hablo de concepto, yo he puesto concepto para diferenciarlo de las creencias normales. ¿Por qué? Porque hay una creencia matriz que da lugar a otras creencias. Y ese es el concepto. Esto lo hago yo para yo diferenciarlo. Entonces, por ejemplo, cuando voy a hablar del tema que yo he tocado ya también en el cuaderno de lo de la pareja,
Cuando hablo del concepto de pareja, es un concepto, es una idea. No es que hayamos nacido aquí con eso en el ADN, es que hasta el ADN es un concepto. Entonces, del concepto de la pareja, como no sabemos que es un concepto, salen creencias. Que, por ejemplo, la creencia en que ese es el amor, la creencia que eso es el orden, la creencia que es que hay que hacerlo, y sobre todo, y la más peligrosa, es la creencia en el bien. Es la que está más oculta dentro del concepto de pareja, porque las personas piensan que eso es el bien, en la sociedad, el darte, el ceder, el compartir, el no salirte de la línea. Y eso es hacer el bien. Esa es la que está oculta. Pero la creencia matriz de todo esto, fidelidad, etcétera, es el concepto de la pareja. Entonces, todo lo que sale del concepto del bien y el mal, yo diría que el bien y mal es una creencia matriz, sale nuestra historia. Toda, toda y toda. Voy a seguir con, aquí lo pongo, en la forma energética lo pongo aquí al lado para que vean qué es lo mismo, bueno, o para yo poder explicar qué es lo mismo. Una creencia y una emoción es todo lo que existe. Y entonces, la misma forma energética está el bien y está el mal, en la misma. Porque cuando crees en una cosa, crees en el contrario. Es imposible. Es decir, estás creando el contrario. Es imposible creer en algo sin haber prestado atención a lo contrario. Es imposible, con lo cual la creencia está ahí como posibilidad. Tú puedes decir, creo en esto y en lo otro, ¿no? Pero es que lo otro está ahí, otros no creerán, con lo cual has creado una forma energética que la mantenemos entre todos. Todos creamos una forma energética. Por ejemplo, para explicar esto mejor, lo que yo hablo del concepto de Dios. La existencia de Dios es un concepto, es un acto de la obra, es otro concepto que en un momento pues surgió y hubo un momento en la historia, y todavía nos queda mucho tiempo en la historia, de que creemos en ese concepto. El concepto no se ha salvado, no se ha trascendido ese concepto, porque ahora se ha cambiado Dios por universo y por otras historias, pero realmente sigue siendo el mismo concepto, como de un poder que está fuera de nosotros y al que no tenemos acceso o lo que sea, y sobre todo con el bien y con el mal. Entonces, si yo digo yo no creo en Dios, significa que estoy atendiendo al concepto matriz, a la creencia matriz, con lo cual me da igual decir no creo que decir que sí creo. Estoy en la línea energética, le estoy dando fuerza a la misma línea energética. Da igual que sea sí o que sea no. Por eso no se entienden que ir en contra de las cosas o ir a favor de las cosas es crear el contrario, incluso cuando vas a favor de algo. Lo explicaré ahora, que era a lo que quería llegar, que es lo más importante de esta charla para mí. Entonces, aquí lo explico. Entonces, si yo me enfoco en algo, vamos a la línea azul, la realidad, y vamos a suponer que estas personas son, este señor somos nosotros, y lo que está aquí fuera es la realidad. Yo me estoy enfocando en algo, me da igual que sea bueno o malo, pero yo me estoy enfocando en algo que yo creo que es bueno o que yo creo que es malo. Con lo cual estoy creando ese algo y estoy creando su contrario, porque me estoy enfocando en una línea energética, porque es lo mismo que te enfoques en el bien, que te enfoques en el mal, cuando lo estás haciendo desde el bien. Cuidado, ahora lo veremos. Miren, esto es donde yo quería llegar. Todavía me sigue sorprendiendo ver todas estas cosas, pero incluso en personas que no me sorprende para nada verlo en la calle o ver por ahí, no. Pero sí hay personas que se supone que ya han oído lo que yo estoy diciendo. El problema es oírlo y no saberlo aplicar. Es decir, no lo sabemos aplicar. Y no es una crítica, pero sí recuerdo que yo lo que intenté cuando empecé a entender o a querer entender cómo funcionaba la energía, cómo funciona el universo, qué es esto, qué era esto, intenté aplicarlo y analizándome a mí misma. Y ahí fue cuando empezaron todos los conflictos a salir, y por eso empecé a ver otras cosas. Pero evidentemente, si no razonamos, porque por aquí se llega, es que se llega por la razón, no se llega por poner los ojos en blanco, ni por tomar una planta alucinógena, no, se llega por la razón. Sencillamente por la razón. Luego, la razón te deja en un sitio en el que te dice, camina tú solito, y ahí es otra historia. Pero la razón te lleva a unas cosas. Por ejemplo, si ya se dice,
porque no lo digo yo, evidentemente, se dice y se sabe que en lo que te enfocas estás creándolo y estás creando su contrario, porque además yo creo la realidad, estás creando su contrario, eso lo sabe ya un montón de personas. Si creas una cosa y creas su contrario, y resulta que las personas no paran de pasarse una velita, una esto, pues por las personas enfermas, pues por no sé qué. Vamos a ver. Si realmente yo quiero ayudar a que no haya enfermedades, yo tengo que tener la salud en mí. Cuando digo tener la salud, no es estar sana, sino intentar sentir que la salud existe y que es la manera excelente, la manera perfecta de vivir. Pero no voy a poner una velita. Eso es lo que hay que entender. Esto es peligrosísimo. A lo que voy, en nombre de la nueva religión, de las nuevas religiones hay demasiadas velitas. Estamos creando lo mismo, creyendo estar avanzados. Cuidado. No se puede hacer eso. Por ejemplo, no es lo mismo, y fíjense con este ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a una amiga, por ejemplo, a mí me relaja el leer antes de dormir, por ejemplo, me sienta muy bien, y después duermo tranquilamente y me levanto bien. No es lo mismo decir eso a decir, leer antes de dormir es buenísimo, lo han dicho en la tele, o lo dijo el doctor Sabelotodo. No es lo mismo. ¿Ven la diferencia? La diferencia es que yo, cuando digo eso, yo estoy transmitiendo una sensación de bienestar que yo he tenido y que yo he experimentado. Y la otra persona la toma o no. Lo otro es bueno leer antes de dormir. Pues esto vamos a cambiarlo por otras cosas. Es bueno tomar esto para evitar tal enfermedad. Cuidado con esto. Entonces, ¿y por qué esto tiene que ver con el bien y el mal? Porque resulta que ese tipo de comentarios lo hacemos, si empezamos a tirar del hilo y si somos sinceros con nosotros mismos, lo hacemos desde el bien, desde el concepto del bien y aterrorizados, desde la emoción del miedo. Cuando la emoción del miedo cambia, cuando tu energía la centras es decir, es casi a veces hasta imposible porque estamos aquí metidos en esta historia, pero cuando te centras e intentas separar, es decir, no está bien el bien y el mal, no te salen ese tipo de cosas, es que no te salen y tendrás menos oportunidades en tu vida de tener que estar diciendo tienes que hacer esto, o esto es bueno, o esto es malo. Creo que con este ejemplo lo he explicado. Y es eso. Entonces, continuamente te sientas a tomar un café, te sientas por ahí, estás oyendo comentarios de que, esto es tal, pero es que además aseguramos cosas que no hemos vivido. Hoy me ha pasado y digo, bueno, lo voy a decir a la charla, me he sentado a tomar un café y en lo que me estaba sentando a tomar el café hay unos señores hablando. Estaban hablando tan alto que lo tuve que oír. Y dice uno, por cierto, he visto no sé qué, y dice acidez, alcalinidad, y bueno, y horroroso, y tienen razón, debe ser que vio una prueba, y le ponen una prueba y cree unas cosas, es decir, ahí me ponen fuego, yo me quemo la mano y doy un grito, y sé que eso me está haciendo daño y me quema, pero a mí que me digan acidez, alcalinidad, y dice, y ahora ya estoy haciendo lo que dijo esta persona. Entonces yo así dije, qué bien me viene para el ejemplo del bien y el mal. ¿Esa persona está haciendo eso desde el amor? No. Lo está haciendo desde el miedo y encima de repente le vino esa información que no tiene ni idea y ya está haciendo un rito, el rito que fuera, porque yo dejé de escuchar la conversación para evitar la acidez o lo que fuera. Y todos son creencias. Todos son creencias que vienen de la mano de otros. Entonces, ¿no es mejor respirar y decir que tú eres la salud y que hay una manera perfecta de estar? ¿Que estás enfermo? Lo haces también. Y en vez de estar evitando enfermedades o diciendo, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Pues lo mismo pasa con lo de la paz. Una persona que tenga, vamos a ver, que se va a una manifestación pro paz, volvemos a lo mismo. Si volvemos a lo anterior, al globito este, está creando la guerra. Y de hecho, más manifestaciones de las que ha habido, más solidaridad imposible. Y no sé si estamos mejor o estamos peor, pero evidentemente no hemos cambiado mucho. Entonces, si yo voy a una manifestación pro paz, significa que yo no estoy en paz. ¿Por qué voy a la manifestación pro paz? Primero porque tengo miedo. Es decir,
tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho y está muy bien porque es como una alarma que tenemos y es decir, yo cuando tengo miedo ya sé que tengo que respirar, me tengo que conectar, pero lo que no hago es irme a una manifestación pro paz o el estar mirando, no, ya sé respirar y conectarme con esa parte que sé que existe, que es una manera perfecta en donde no hay miedo. Entonces, esa persona que va a la manifestación pro paz lo hace desde la emoción del miedo, por mucho que parezca que no. Y lo hace desde el concepto del bien. Es que ahí está el peligro. El ir a una manifestación pro paz está bien, con lo cual está en la línea del bien y el mal, como estamos todos. Pasa que esto hay que entenderlo, esto hay que decirlo. No me cansaré de decirlo, porque es así como funciona la realidad. Más manifestaciones pro paz, más guerra habrá, y más motivos para que haya manifestaciones pro paz habrá en el mundo. Y encima lo hacemos con el bien. Por eso yo digo que las creencias que más, o los actos, mejor dicho, los actos que más tenemos que vigilar dentro de nosotros son los que vienen por el bien. Son los que vienen por el bien. Y como empiecen ustedes a tirar del hilo y a analizarse, se asustarán de la cantidad de cosas que hacen por el bien que realmente están, es decir, no les ha llevado al bien, les ha llevado a conflicto y a confusión. Pero es que es así, lo funcionamos por el bien. Entonces, una persona que está, digamos, conectada con el amor o con la emoción del amor, esa persona no le va a llegar ni siquiera ni la noticia de que hay una manifestación pro paz, lo aseguro. Porque esa persona ya tiene la paz dentro. Tienes la paz, con lo cual ni te llega, no sabes ni que eso existe. Y eso es lo que tenemos que conseguir los seres humanos. Por eso digo que cada persona tiene ese compromiso. Y haciendo eso te coge toda la vida. Es que ya tenemos trabajo para toda la vida. En lo que nos quede de vida tenemos que hacer eso. Y no estar con manifestaciones, ni siquiera meditaciones colectivas, porque es lo mismo. Es todo lo mismo en nombre de la nueva religión. Y si miramos atrás, volvemos a lo mismo, se hace desde el concepto del bien, para salvar el mundo. No hay que salvar nada, somos nosotros que nos tenemos que salvar a nosotros mismos y así afectamos también a los del entorno. Entonces, aquí es la diapositiva de lo que acabo de decir. ¿Por qué creo más de lo que yo no quiero? Porque estoy creando una forma energética que es la misma. Porque esta es la creencia del bien, pero tiene que ver con la creencia del mal. Una creencia siempre tiene un opuesto. Siempre, siempre y siempre tendrá el opuesto, porque atienden al mismo concepto. Es igual que cuando explico lo de la pareja, da igual que digas, yo vivo mejor solo, yo estoy harto de pareja, yo no sé qué, no sé cuánto. Tienes el concepto de pareja. Hay que trascender eso, se va trascendiendo, hay cada vez más personas. Pero hay que trascender eso, se puede uno relacionar con la gente sin el concepto de pareja, que es un concepto que ya se está quedando también atrás. Pero a lo que voy, por mucho que lo digamos, está dentro del mismo globito. Creer en la pareja, estar en contra, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, recordemos que la línea energética, según todo lo que he explicado, del bien y del mal es la misma. Es la misma línea energética. Y todo eso son las creencias, todo lo que acabo de decir. La paz, pro paz, la velita por no sé qué, el no sé qué, no sé cuánto. Todo eso sale del mismo bien y del mismo mal. Estás creando lo mismo. Entonces lo pongo, recordemos que esta línea energética es la misma línea para el bien y para el mal. Entender esto es básico. Básico, estas cosas que se pasan por WhatsApp y cuidado, que se ha dicho que no sé qué. Digo, es que es increíble. Es decir, la persona lo hace para ayudarte, primero lo hace, cuando te mandan una cosa de esta es desde el pánico, ya no digo miedo, desde el pánico, y encima queriéndote ayudar con el concepto del bien. Cuando nos quitamos el concepto del bien, increíblemente se va quitando la emoción del miedo. Es decir, cuando yo no envío eso a ningún amigo ni ninguna amiga, sino corto el canal, pero lo hago no porque a ver si va a ser verdad lo que oigo por ahí, no, con la convicción de que eso es crear más de lo mismo y me centro, resulta que vas teniendo menos miedo. En cambio, de la otra manera estás en esa línea, en esa frecuencia de siempre la misma historia. Cuidado con esto, cuidado con lo otro.
Entonces, por mucho que entendamos, por mucho que evolucionemos y muchas medicinas que haya, que es perfecto que haya más cosas, no, es decir, no vamos a entenderlo, no vamos a curarnos porque no hemos ido al origen. Estamos creando más herramientas, es decir, más herramientas para que haya más enfermedades, porque más medicina, más enfermedades tiene que haber, es lógico. Es lógico, tiene que haber más para que se puedan tratar. No existe una cosa antes que la otra, no existe el médico antes que el enfermo, ni el enfermo antes que el médico. Nunca, no existe. Aquí todo es circular, existen al mismo tiempo, uno es llamado al otro, con lo cual más medicinas hay, más enfermos hay. Hay otra manera también de hacerlo, es decir, no hay que dejar de ser médico ni terapeuta, porque hay personas que han entendido esto y han dejado de serlo, bastante coherentemente, por cierto. Pero bueno, eso es otra historia, son pocas personas, yo por lo menos ya conozco 2, pero se puede seguir haciendo desde la emoción del amor y sabiendo que tú te estás quitando esa forma energética, haciendo la técnica del Ho'oponopono, y así quitas el hilo conductor que hay entre lo que tú estás sintiendo, que tú estás curando a alguien, perdona, no estás curando a nadie, es que no existe ni siquiera la enfermedad, no existe, sencillamente es una pareja energética que se han llamado, pues hay que ir cortando el hilo conductor. Por eso yo quiero empezar a hacer charlas, a ver si me dejan, a colectivos médicos y todo el colectivo sanitario. No para decirles cómo tienen que hacer las cosas, porque yo no soy nadie para decirlo, sino cómo pueden mejorar ellos. Cómo pueden mejorar ellos y cómo entender esto para ellos mejorar. Y el cambio lo verán ellos. Y vamos a ver si por ahí puedo entrar, si me dejan, claro, porque después entra el pánico, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creo más de lo que no quiero? Aquí quiero explicarlo, lo he explicado también en alguna charla que está grabada, pero esto es también básico. La realidad que vemos está formada por esto. La realidad que hemos visto hasta ahora está formada por la emoción, que yo la pongo en la parte baja, porque es verdad que eso de que, ay, que me duele el estómago y tal, está por ahí, es toda nuestra energía, la emoción del miedo. Y la creencia vamos a poner a la mente, y es lo que nosotros creemos. Entonces se junta la emoción del miedo con la creencia y se forma la realidad. Por ejemplo, es que hay algo que está claro. Si yo, a ver cómo lo explico, por ejemplo, una preocupación. Yo no tengo dinero, imaginen, yo no tengo dinero para mañana pagar algo. Entonces, ¿qué pasa? Es una realidad que yo estoy viendo, pero yo puedo reaccionar de muchas maneras a esa realidad. Yo puedo reaccionar de muchas maneras, pasa que como no lo entendemos porque no lo sabemos y no hemos sido educados así, reaccionamos como si fuera un problema. ¿Qué hacemos? Nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? La emoción de la preocupación, del miedo, da lugar al sentimiento de la preocupación. Tenemos miedo porque creemos, y cuidado, aquí es donde está lo importante, creemos que no tenemos dinero para pagar algo. Esto dirán, fuerte tontería, ¿cómo no nos vamos a preocupar si es verdad que no lo tenemos? Esa es la realidad, pero realmente la puedes cambiar si cambias la creencia. He puesto un ejemplo que se puede tocar, muy difícil de entender, pero les aseguro que puede funcionar, porque si a todo le ponemos creemos que esto es, creemos que yo existo, yo creo que yo soy yo, la historia cambia, porque te separas del personaje y de la obra. Y entonces pasaría lo siguiente. Esta es la realidad que queremos. Y entonces, he puesto el ejemplo del dinero porque es el que más duele y además es el más complicado, porque evidentemente o lo tienes o no lo tienes. Está más claro que el agua. O está o no está. Pero si tú coges, esto hay que practicarlo con pequeñas cosas primero, para luego, ojalá no haya que practicarlo para cosas mayores, pero para poder estar preparados para cosas mayores. Si de repente no tienes un duro, pero tú entiendes, respiras, que no hay problema, que no existe el problema, porque tú no crees que hay un problema, les aseguro que lo consiguen y te conectas. Te conectas, yo pongo corazón, porque por ahí puede ser, lo puedes sentir por ahí, con lo cual ya no hay creencia y ya no hay emoción baja como la preocupación. Aunque te conectes y esto te dure un minuto, ya has hecho algo. Aunque el problema sea también muy gordo, ya has hecho algo. Se puede después volver a conectar en otro momento. Que no puedes, pues, a las 24 horas, a las 40, como sea. Pero lo tenemos que ir
haciendo con pequeñas cositas, lo tenemos que ir practicando. Y la práctica es no estar pensando cómo consigo el dinero. Ay, voy a rezar a ver si Pepito me deja el dinero, a ver si ahora me cae una lotería, etcétera, etcétera. Es sentir que ya lo tienes. Es decir, tienes que saber llevarte a flor de piel la sensación de que ya ha pasado eso y de que ya lo tienes. Es decir, pero nada, sentirlo. Y eso es un hábito que tenemos que ir practicando ya. Y, por ejemplo, con la paz, que nos asustamos porque vivimos en un momento de guerra o de violencia. Lo normal es que nos asustemos. ¿Por qué? Porque tenemos la emoción del miedo, lógico, y la creencia de que eso es real. Cuidado, evidentemente es real, lo estamos viendo, pero es una creencia. Cogemos y respiramos y conectamos, es decir, conectarnos con esa manera excelente o perfecta existe. Porque eso existe ya en el campo, existe la manera perfecta, en paz, en armonía, en la que no existe esa violencia. Y algo ocurre, es que algo ocurre. Por eso no hay que esperar un momento crítico, porque en el momento crítico pues nos asaltan todos los miedos, es lógico, y todas las creencias, y entonces nos viene ansiedad y vamos cayendo en un camino que no es por ahí. No pasa nada, se puede volver, siempre estamos reiniciándonos. Hay que empezar a hacer con cosas tontas, con cosas que no nos afecten tanto. Y ocurre, porque es así como se tiene que vivir. Entonces, esto no crea opuestos. El corazón no crea opuestos. ¿Por qué? Porque tú no estás diciendo, quiero paz, por favor, quiero paz. Si dices quiero paz, por favor, lo estás diciendo desde el miedo y desde la escasez, desde la sensación de guerra y de miedo. De esta manera estás tú siendo la paz. Es eso. Entonces, con todo, si queremos ayudar al mundo, nos ayudamos a nosotros haciendo esto. Entonces, en el momento en el que los seres humanos empiecen a tener compromiso, se empezará a ver más personas que vayan entendiendo esto. Yo soy consciente de que no todo el mundo puede entender esto, y no es porque sean tontos, pueden ser más inteligentes que yo y que todos nosotros, no. Pero porque no se lo pregunten tampoco. Pero sí hay un número de personas que ya está empezando, que ya está en el momento de poder entender esto y en el compromiso de entender esto. Si no, por ejemplo, esta charla, ahora hay 100 y pico personas aquí, es decir, viéndolas, están conectadas. No sería, porque alguien ve cómo funciona la energía, el concepto bien mal, dice, qué rollo, menudo tostón. Claro, si te pones a hablar, es que la gente no se pregunta esto en general. O a lo mejor las personas cuando tenemos un problema también vamos a lo ya conocido y es normal. Tienes un problema, pues vas a lo que ya te da confianza. ¿Qué es la confianza? Pues la creencia en que de que eso ya te ha pasado otra vez, que por aquí sí, o que le ha pasado a otras personas. Es lógico, son momentos y procesos. No todos podemos en el mismo momento, porque como todos intentamos esto en el mismo momento, bueno, ya sería tremendo, sería ideal, pero la obra de teatro se acaba. La obra de teatro se acaba porque la obra de teatro, el título es el concepto del bien y el mal. La obra de teatro tal cual la estamos entendiendo hasta ahora. Porque la conciencia entonces percibiría otras cosas. Es a donde hay que llegar. Pasa que esto a muchas personas les suena como a miedo. ¿Cómo? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué? Porque todavía están enfocados, muy enfocados aquí pensando que esto es lo único. No, hay otra cosa. Hay otra percepción. Esto es un sueño dentro de un sueño y dentro de un sueño. Esto es una obra dentro de otra y de otra. Entonces, es una buena noticia que la obra acabe, pero bueno, tampoco lo quiero decir muy alto porque parece que da miedo. Es un cambio de percepción, sencillamente. Es eso. Entonces, espero que con lo que les he dicho, que sencillamente yo lo que hago es eso, el respirar y el entender, porque al principio yo no lo tenía interiorizado, yo entendía y además me lo creí, me lo tuve que tomar como una creencia de que había un campo, de que había una energía, de que había una manera perfecta de hacer diferente e ideal. Entonces, como yo me lo creí, yo lo quise tener y luego se interioriza. Entonces, por eso digo que por medio de la razón, por medio de los globitos que ya tenemos, podemos meternos una información nueva hasta que la hagamos nuestra también. Y entonces, una de las herramientas básicas es la respiración. Respiras intentando
crear, ya no solo imaginarte, si te lo quieres imaginar, si puedes, mejor, pero crear ese estado en tu cuerpo. Eso lo hacemos. Yo puse un ejemplo, no me acuerdo dónde, en lo de los ¿cómo se dice esto? Ay, no me sale la palabra. Cuando te imaginas algo erótico, en los sueños eróticos, pero sueños eróticos en vigilia, que no me sale la palabra. Bueno, todos sabemos lo que nos ocurre cuando, sencillamente, con imaginarnos algo, lo que estamos provocando en el cuerpo. Pues ya lo sabemos. Entonces, es decir, eso es algo como natural. Eso, menos mal, me dicen sueños lúcidos, no es lúcido. ¿Cómo se dice? Es más fácil que eso. Es cuando estamos teniendo ay, qué tonta. Escenarios que nos imaginamos eróticos. Nos estamos imaginando, exacto, fantasías, que no me sale la palabra, fantasías eróticas. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué eso no sale tan fácil? O de una manera natural. Porque es un instinto. Este es un instinto que hasta ahora, como nadie nos, es decir, como no se lo tenemos que compartir a nadie, eso lo guardamos en la intimidad, pero lo sabemos todos, que todos lo hacemos, es un instinto y no se ha violado, no se ha tocado mucho ese instinto. Todo lo demás, todo lo que toque ya la sociedad, la familia, la salud, la guerra, todo está dentro del concepto del bien y el mal, con lo cual no sabemos provocar eso del cuerpo. Pues es lo que tenemos que intentar, que esa manera perfecta, ideal y excelente, traerla aquí. Es decir, aunque estemos muy enfermos, es verdad que es complicado, si te encuentras muy mal, pero en ese momento que estás enfermo, que te estás tomando algo, que te está paliando el dolor y tal, intentar traer la salud y sentirte saludable o conectar con esa vez que tú estabas muy saludable. Porque de hecho en el campo existen todas las posibilidades. Si ahora yo me caigo y me rompo un brazo, existe la posibilidad en el mismo momento de que yo me haya caído y no me haya roto el brazo. Si yo estoy enfermo, existe la posibilidad de, existe tan real como que yo estoy enferma ahora, existe la salud también. Y si aquí tenemos guerra, existe la paz. Y eso es lo que hay que traer aquí, pero no desde la emoción del miedo, sino con respirando y con aceptación de que eso existe, aunque estemos oyendo de todo fuera. Por eso es complicado, pero hay que intentar hacerlo. Es el ejercicio que hay que hacer. Y repito, solo con esto tenemos toda la vida, porque es la manera, lo ves, aquí digo, cuando hay coherencia no hay forma energética, lo dije antes. Fíjense, es la manera de situarnos en el centro. De la otra manera estamos siempre en el bien y el mal, siempre, siempre, siempre. Y esa es la manera de no crear del desequilibrio, por así decirlo, intentar equilibrarnos. El equilibrio no existe, existe la búsqueda del equilibrio. Y en la búsqueda del equilibrio está la quietud y está la paz. En la búsqueda del equilibrio. Porque si existiera equilibrio, no existiría la vida. La conciencia es acción. Esa es otra de las cosas. Entonces, el equilibrio no existe. Buscándolo, el centro, esa es la quietud, aunque sea por un segundo, pero vamos a pillarla ese segundo. Es la quietud que parece que estás fuera de ese desequilibrio. Y es lo que tenemos que intentar hacer, con pequeñas cositas para luego cosas un poquito más grandes. Bueno, pues hoy lo he hecho bien, creo, pero no por nada, sino por el tiempo. No por lo que haya dicho, sino por el tiempo que me he tomado. No lo había preparado en el sentido de que tuviera que durar lo que duró, pero me ha durado 45 minutos, así que es fantástico. Se puede seguir hablando de esto muchísimo, pero casi mejor es hablar lo menos posible, mejor, porque es como decir, me quedo con esto y ahora voy a intentar interiorizarlo. Y se dicen aquí muchas cosas y todo cabe en lo que yo acabo de decir. Son marcos y marcos. En marco de experiencia siempre se puede hacer más grande, más grande. Y cambio de realidad, lo que yo estoy intentando transmitir es que cada vez sea más amplio para que cada vez veamos todo más chiquitito. Muchas gracias por el interés y bueno, y un besito a todos. Hasta luego y hasta otro día.